Querida Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, Paulina? Paulina, creo que no la tenemos en la línea. Pues sí, ¿ya estás en la línea, Paulina? Sí, sí, sí. Ya, creo que tuvimos aquí nosotros el problema. Discúlpanos. Oye, a ver, ustedes son mis favoritos para hablar de este tipo de cosas. Ustedes en Banamex, área de estudios económicos, me parece que es poderosísima y muy buena. ¿Cómo calificas tú la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México? ¿O cómo califican Pues la ustedes? verdad, nosotros pensamos que fue un error haber recortado la tasa. Creo que fue una decisión obviamente muy dividida, como ya quedó claro, pero la verdad es que todo estaba para pausar, pues un contexto en el que ellos mismos reconocen que los riesgos inflacionarios están al alza, no solamente por el conflicto de ahorita que va contra los precios del petróleo, sino también en general por los choques que se han visto por aranceles que se empiezan a manifestar gradualmente, las expectativas van al alza, los mismos pronósticos de Banco de México van subiendo, entonces la verdad es que es un poco incongruente que hayan recortado la tasa Primero, en este Alexis. contexto. Entonces, pues bueno, por ese lado es que vemos que fue un error y al mismo tiempo pues ellos tratan de justificarlo con que la actividad económica está un poco debilitada, pero pues sí que vale la pena recordar que el mandato prioritario del Banco de México es la inflación y no la actividad. Entonces, pues bueno, por esas razones que pensamos que no tenía mucho sentido recortar la tasa el día de ayer. A ver, déjame hacerle un poco al abogado del diablo. Si tú ves la inflación o lo que presionó la inflación y los datos de inflación, tienen que ver básicamente con productos de muy alta volatilidad y donde la política monetaria prácticamente no pega. Que con Sí, o sin claro, bajen las pero tasas, pues los jitomates y los limones suben como subieron. sí, claro, pero creo que eso es nada más en el caso de la sorpresa inflacionaria de la primera quincena de marzo. Pero no podemos dejar de lado que la inflación subyacente ha estado alrededor de 4.5% por muchos meses, que ahí es donde debería de estar pegando la política monetaria y pues no hemos visto ninguna tendencia a la baja en este componente. Entonces creo que ahí también está el problema, más allá del dato de esta quincena. Desde, ¿qué fue? 2012 que el Banco de México se fijó el objetivo de política monetaria. Tradicionalmente han estado por donde está ahorita la inflación, ¿eh? Sí, justo el Yo, promedio yo de hecho de sigo la jugando, inflación está yo te por estoy ahí. entrevistando y juego al abogado del diablo hoy. No, pero claro, o sea, justo nosotros siempre criticamos eso de Banco de México, que no es nada más cuestión de la junta actual, que creo que muchas veces el problema está ahí, ¿no? Que la gente lo critica como si nada más fuera la junta de ahorita, pero realmente es que nunca se ha cumplido con el objetivo. La inflación, como dices, ha Perdón, estado en Paulina, promedio en 4.5%. perdón, Paulina, es que hay quienes la crítica la hacen, es la gobernadora, que fue una decisión Claro, 3-2 y de 5, sí, justo. o sea, no es una decisión de la gobernadora. Sí, claro, justo. La crítica es pues para la mayoría de la Junta, ¿no? Que decidió recortar la tasa y la crítica va para el Banco de México, que nunca ha logrado cumplir su objetivo. Entonces, pues creo que sí es una crítica que va más allá de solamente la gobernadora y solamente la Junta actual. Sí, porque, a ver, fue el Banco de México que, me acuerdo cómo lo explicaba Agustín Carstens, decía, la meta autoimpuesta, ¿te acuerdas que siempre decía la meta autoimpuesta? Sí, Bueno, la meta autoimpuesta, o sea, ellos fueron los que dijeron que la inflación debe ser claro, 3% con un intervalo de más menos uno. Entonces sí, claro. no es una ley, digamos, y que no han cumplido tampoco. Sí, justo, o sea, eso es lo que también hemos criticado nosotros muchísimo, que pues si ya llevan tantos años con una meta que no se ha logrado cumplir, pues tal vez hay por ahí factores estructurales que estén impidiendo que la inflación baje más. Entonces, pues sí pensamos que sería muy bueno pues que hagan tal vez una revisión de sus objetivos, ver si en efecto pues el 3% es algo que se puede cumplir con la economía en México como la tenemos. Entonces, pues sí creo que si nunca se ha cumplido, pues vale la pena ver qué hay detrás, que ya lo han empezado a mencionar algunos gobernadores, pueden ser factores como monopolios, inseguridad y demás, entonces pues sí creo que vale la pena analizarlo. Y habría que de repente poner en esta discusión que a veces las metas son aspiraciones. No son, o sea, ese tipo de metas son aspiraciones, no son hechos, ¿no? Pues sí, pero creo que también las metas se tienen que basar un poco en lo que se puede cumplir en las economías.
Obviamente, pues también una parte de las metas sirve para anclar las expectativas, que creo que eso sí ha sido muy funcional, no solo en México, sino en todos los bancos centrales que tienen objetivos de inflación con base en pronósticos. Entonces creo que sí han servido, pues al final las expectativas han estado ancladas más o menos en 3.5, 3.8 por ahí. Entonces, pues de algo sí ha servido este marco de pronósticos, pero pues creo que ya a unas décadas de que se implementaron, pues sí valdría la pena hacer la revisión y tal vez en México tendría más sentido, por ejemplo, tener una meta en 4% en lugar de en 3%. Ay, es que eso sería como hacerle un hoyo al cinturón, ¿no? Pues sí, es lo que muchos O argumentan, ¿no? Que comprarte si una ahorita talla las más grande expectativas están arriba, sí. O sea, es que creo que mover, o sea, creo que mover el objetivo hacia arriba sería como decir, ay, soy talla 34, pero me siento más cómodo con los 36, quiero verme cholito. Sí, totalmente. Entonces, pues creo que hay muchas razones atrás. O sea, creo que otra opción también sería que el Banco de México pues explicara por qué no ha cumplido con el 3. O que digan, bueno, no se puede cumplir con el 3 porque sería a costa de un crecimiento muy bajo, entonces preferimos mantener la inflación alrededor de 4. O sea, creo que también el problema un poco está en la comunicación y que no nos explican bien cómo va la función-reacción de cada uno de los miembros. Y todos los argumentos que dieron, por lo menos en esta decisión, más bien iban en el sentido opuesto, ¿no? Más bien todos los argumentos se daban para mantener la tasa más alta. Entonces creo que también ahí está un poco el problema, que no hemos tenido la mejor comunicación como para entender de dónde vienen las decisiones. Bueno, voy a hacer un anuncio mío. ¿Me oíste ayer platicando con la gobernadora? Yo creo que al menos para mí fue claro qué era lo que estaba viendo la Junta de Gobierno, ¿no? Pues sí, creo que sobre todo lo que están viendo es el crecimiento muy estancado y por ahí es por donde están guiando las decisiones. Sí, o sea, ellos ven que hay mucho holgura en la economía y que tiene poco impacto la política monetaria en el tipo de inflación que tenemos. Y hay otra. Lo mencionó ayer la gobernadora y no, supongo que no sabía el dato. El esfuerzo que está haciendo el gobierno para contener el alza en el precio de los combustibles. Está el pacto de la gasolina de bajo octanaje y hoy el gobierno dice que les va a dar 5 pesos 5 pesos por litro a los productores de diésel. Pues sí, pero creo que eso solo es una parte del choque de los precios internacionales de los energéticos. Obviamente sí es muy positivo que tengamos pues estos esfuerzos para estabilizar los precios de las gasolinas, porque eso limita pues los efectos de segundo orden que se puedan derivar de este choque de los precios, pero sí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, pues que pueden estar teniendo un impacto ya sobre agropecuarios, y pues ahí sí está un poco más difícil que el gobierno pues quiera meterse a estabilizar los precios, ¿no? Entonces creo que lo que es un hecho es que sí estamos frente a un contexto pues de elevada incertidumbre y que los efectos tienden a ser inflacionarios. Entonces, pues bueno, de ahí nuestra crítica, que tal vez debieron haber sido un poco más prudentes y cautelosos. Van a tener 2 buenos meses para repensarlo. Quiero decirte que me encanta platicar contigo. Me encanta platicar con ustedes de Banamex y me encanta platicar contigo. Eres muy buena para comunicar. Ay, con muchísimo gusto. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser tan buena para comunicar cuando estabas estudiando economía? No, pues la verdad no fue una buena sorpresa. No, pero comunicas muy bien y muy claro. O sea, verdaderamente Muchas muchas gracias. gracias, Paulina. Claro que sí, con muchísimo gusto. Porque, miren, los economistas luego